Perfecto. Iniciamos. Así que ah, los dones del Espíritu Santo son aquellos que Dios da. Nosotros no los escogemos, estos se dan. No es lo mismo que los frutos, porque los frutos, el fruto lo desarrollamos todos, pero los dones son entregados por Dios. Aquí no es como que, es que yo quiero el don de milagros, pero a lo mejor estás desarrollando otro tipo de llamado y de ministerio. Claro que si tú se lo pides a Dios, Él te lo puede dar, pero vamos naciendo y aprendiendo con otros dones. Eso solamente Dios los da. Con el paso del tiempo, el ministerio va creciendo, tu llamado va creciendo, entonces Dios va sumando más dones a tu vida y a tu persona. Así que así es como iniciamos, ¿sale? Ok, dones del Espíritu Santo y entramos a la palabra. Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 11. Entonces, vamos a leerlo y, y bueno, aquí lo tenemos. Así que abran rápidamente sus Biblias. Eh, Primer libro de Corintios, capítulo 12, versículo del 1 al 11. Nueva traducción viviente dice así: ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades espirituales del Espíritu, nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por el mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones, y dice aquí espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Presta atención en el versículo número 7. A cada uno de nosotros nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Fíjate, presta atención. Versículo 7 otra vez. A cada uno de nosotros nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Ok, me quiero quedar en esa parte. Es muy poderosa esta palabra porque habla de cómo es que nosotros ya nacemos, se nos da y está ejecutado en nuestra vida. Esto es porque el Espíritu de Dios nos ha hecho con la capacidad de poder crecer ya con dones, ya con fruto, ya con estrategias. El problema es que no los desarrollamos. Ahora, la intención de desarrollar el don del Espíritu de Dios, obviamente, es a través del conocimiento que Él ha puesto en nuestra vida. Ahora, esto es lo más importante de todo. En el versículo número 8, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. A unos el Espíritu les da la capacidad de dar consejos sabios. A otros el mismo Espíritu les da el mensaje del conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para poder hacer milagros y a otros la capacidad de profetizar. A algunos más les da la capacidad de discernir si un mensaje del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo o de otro espíritu, perdón. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se les da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Interesante, porque es aquí donde sabemos que los dones se desarrollan
cuando los frutos están desarrollados. Otra vez te lo explico. El don se desarrolla cuando los frutos están desarrollados. Antes no se desarrolla absolutamente nada. Podemos tener alguna idea de lo que puede ser el don del Espíritu Santo, pero no se desarrolla hasta que se muestra el fruto del Espíritu de Dios. ¿Sale? Esto es muy interesante porque hay gente que piensa que primeramente se tiene que desarrollar el don y luego ya quieren ministrar o quieren estar en el ministerio, pero sin tener frutos. Ahora, hay ciertos caracteres o características más bien de personas que desarrollaron el fruto, se activó el don, se activa el ministerio, pero se olvidan de los frutos. Esta es otra cosa. Hay personas que se les olvidó que era más fuerte, ¿verdad? El fruto del Espíritu y solamente abrazan el don. Por eso es que hay muchos ministerios en la actualidad que se activó el don por estar haciendo primeramente bien las cosas y después quebrantan todo. Quiero poner un ejemplo muy vago, pero al final de cuentas es correcto. ¿Ustedes recuerdan a Jesús Adrián Romero? Ok. Para mí, en lo personal, hay canciones que han ministrado mi vida brutal. O sea, algo que yo, la verdad, le doy gracias a Dios porque fue a través de su ministerio y de su llamado que Dios puso, que ministró mi vida por muchos años. Pero si hoy nos vamos un poquito a su vida espiritual de él, la verdad es que se está cacheteando las banquetas el cuate. Entonces, hay cosas que siguen ministrando en nuestras vidas porque recordamos algunas canciones. Yo creo que algunos de ustedes a lo mejor escucharon la de Cerca de ti, la de Más claro que la luna, no sé, algunas que ministran nuestras vidas. Pero si tú lo llegaras a conocer en persona, a lo mejor te lleva a la destrucción de tu vida. Entonces, ¿por qué? Por la persona. Porque ejercen, abrazan el don, pero se olvidan de los frutos. ¿Estás conmigo? ¿Sí? ¿Me sigues? Perfecto. ¿Qué es lo más importante de tener el don? Como esto es algo que Dios da porque es un regalo, entonces Dios no se los va a quitar a nadie. Cuando se activa el don en tu vida, Dios ya no te lo quita, ese se queda. Entonces, hay personas que abusan del don. Ejemplo, que ya crecieron, ya hablando ministerialmente, y empiezan a tener excesos en sus vidas porque no desarrollaron los frutos. Entonces empiezan a tener dos mujeres, empiezan a tener bienes que no son bien adquiridos, empiezan a abusar de la iglesia, empiezan a abusar de las personas a su alrededor, empiezan a sentir que ya son casi primos hermanos de Jesús y ya sienten que son de la misma sangre, etcétera, etcétera. Pero esto es porque no desarrollaron los frutos constantemente, sino solamente se agarraron del don. Ahora, hay gente que profetiza, pero si conoce su vida personal, está de la patada. Hay pastores que desarrollaron el don, abrazaron el ministerio, pero si tú los ves, lo digo con mucho respeto, son unos nefastos, porque entonces quieren tomar del don todo el tiempo, porque saben que ahí está el respaldo de parte de Dios. Ahora, ¿por qué tú puedes decir, bueno, entonces Dios no respalda eso? Porque Dios sigue respaldando esas cosas. Porque Dios una vez que activa el don ya no vuelve atrás. Recuerda que Dios es un Dios de misericordia. Y entonces el don siempre va a estar ahí. Y por eso es que la gente cuando escucha, vamos con un hermano porque, o un pastor, o un profeta, o un apóstol, y este tiene el don de sanidad, pues vamos a llevar a nuestra abuelita, vamos a llevar al enfermo, y de repente tú los ves y tocan a los enfermos y sanan y se levantan de las sillas de ruedas y dejan las muletas, regresa el oído a su momento correcto, a su sentido correcto, la vista igual, pero tú los ves bajar del escenario y son terribles personas. Y tú dices, ¿cómo es posible que una persona
con esa capacidad no tenga por lo menos un momento para poder orar por alguien? A lo mejor ya no está en el escenario, pero y tú los escuchas, es que ya todo lo hice allá arriba y aquí yo no puedo hacer nada y por eso tenían que haber escuchado la palabra y acá abajo no, porque desarrollan más el don y se abrazan de él, pero hagan de cuenta que solamente su vida se cubre de él y ya no se cubre de lo que es el fruto. Qué bonito sería que después de que alguien bajara, claro que sí, con mucho gusto, oro por ti, y que te conocieran y que tuvieras un momento, eso marca tu vida para siempre. Y lo primero que hace uno es, me encantaría ser como él, me gustaría poder ministrar, ser esa persona. Pastor Ofir tiene una palabra maravillosa para esto y él dice que somos una esencia en el altar, pero también somos una esencia abajo del altar. Lo que somos arriba, también tenemos que ser abajo. ¿Sale? Ok. Vamos a la palabra de sabiduría. Y esto es que todos los dones que Dios da, ¿sí? Son específicos para cada ministerio y para cada persona. Un apóstol no tiene todos los dones, ¿eh? Puede tener todos los frutos, pero no puede tener los dones. ¿Sale? Ok, vamos a ir rápidamente. La palabra de sabiduría lo tienes ahí en tus pantallas y dice así: la sabiduría se refiere al conocimiento que se emplea en la vida cotidiana, es decir, aquel que no solamente sabe, sino que también lo pone en práctica, por lo cual este don se refiere a aquellos que saben aconsejar, pero además llevan por obra lo que dicen. Te explico un poquito más claro este don. El don de sabiduría se desarrolla, ¿sí? De tal manera que la persona aprende con sus propios testimonios. En pocas palabras, la sabiduría la da la vida. ¿Sale? Salomón aprendió muy rápido y pidió sabiduría porque aprendió de su padre, David, algunas cosas. Las otras, cuando Dios le pide, él le pide, Señor, dame más sabiduría, entonces Dios lo pasa por procesos personales para que aprendiera él cómo cuidar. Hay una anécdota muy padrísimo acerca de Salomón, muy breve, que es cuando llegan dos mujeres que tienen un hijo y, y Salomón tiene que resolver un problema. Y entonces él agarra y dice, bueno, ¿de quién es el hijo? Entonces, una de las mujeres ah, se le ocurre decir, es mío, y la otra dice, es que también es mío, son mis hijos. Y dice, ok, bueno, este, vamos a hacer algo, vamos a cortarlo a la mitad y cada quien se queda con una parte del hijo. Entonces, la verdadera mamá agarró y dijo, no, ¿sabes qué? Mejor que se lo quede ella. Porque la mamá falsa dijo, sí, córtenlo a la mitad. Entonces, esta parte de lo que es sabio nos hace reflexionar y nos hace ver que primeramente era el amor que la madre tenía hacia la vida de su hijo y por eso ella dijo, no lo corten, mejor que se lo quede ella y ya no discutamos. Entonces, esa es sabiduría, es poder resolver problemas, pero porque antes lo resolviste tú en lo personal. Alguien te enseñó con la vida diaria, pero también Dios te mostró para que pudieras evitar, sí, que la gente colapsara y también Dios te enseña. Esa es la verdadera sabiduría. Así que cuando tú le pidas a Dios, Señor, dame sabiduría, Él te va a pasar por procesos difíciles, complicados, hostiles, pero te va a enseñar. La sabiduría se desarrolla de esa manera. Entonces, ¿por qué? Porque vas a dar testimonio de lo que estás aprendiendo. ¿Sale? Así se desarrolla la sabiduría. Y te voy a explicar por qué. Vamos a ir a la palabra de ciencia. Fíjate lo que, para que podamos entender la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Palabra de ciencia se refiere a aquellos que tienen el don de conocer y entender a profundidad información sobre la palabra de Dios o una ciencia complementaria. Este tipo de conocimiento es útil para enriquecer las predicaciones y también me falta aquí la vida diaria. ¿Ok? Ok, presten mucha atención.
La palabra de ciencia es la palabra escrita. La palabra de sabiduría es el conocimiento de la vida. ¿Vale? ¿Estamos? Son dos diferentes. Entonces, la sabiduría se da por lo que nosotros le estamos pidiendo a Dios, ¿ok? Y que es una vida constantemente de aprendizaje. Y la palabra de ciencia es aquello que ya está escrito. Por eso muchos de ustedes cuando leen la Biblia se quedan dormidos, porque no la entienden. Pero si tú te hicieras tres preguntas importantes para poder conocer la Biblia, serían estas tres. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Cuando tú aprendas a leer la Biblia, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para quién? Entonces vas a aprender a tener conocimiento y después del conocimiento que tienes normal, viene la palabra de ciencia, que es la palabra rema, lo que Dios ya te da por conocimiento de su palabra. Entonces, no podemos leer la Biblia solamente por leerla, sino que una vez que ya está la palabra de ciencia, Dios te va a mostrar tesoros escondidos en medio de su palabra y después va a decir, híjole, eso nunca lo había visto de esa manera. ¿Sale? Muy bien. Siguiente punto, fe. Dice, es cierto que todos debemos tener fe, porque sin ella simplemente no podemos agradar a Dios. No obstante, hay quienes poseen una fe fuera de lo común, un don que sin duda rebasa todo conocimiento natural, por lo tanto necesita ser dado por el Espíritu Santo. ¿Recuerdas que en el fruto del Espíritu Santo también había fe? Ok, esta fe del Espíritu, del fruto del Espíritu Santo es la, uh, la seguridad que tú tienes en tu salvación. Yo soy salvo y tengo fe de que soy salvo, pero la fe del don es la que rebasa todo límite natural y sobrenatural. ¿Sale? Esta fe es distinta. Esta fe es decir, Señor, yo sé que nos van a dar una iglesia para 2,000 personas y lo creo que este año va a suceder. Entonces, esa fe te lleva a hacer eso. Ejemplo, Señor, yo sé que esa mujer se va a levantar de su silla de ruedas y creo firmemente que algo va a suceder en ella. Esa fe se implementa. Ahora, esta fe que hablamos del don también se ejerce en el pastorado, se ejerce en la maestría, se ejerce en el evangelismo, se ejerce en lo profético y en lo apostólico. Y en cada una de ellas tiene diferentes matices. Por decir un ejemplo, en la vida del pastor, la fe de él puede decir, yo quiero salvar a toda mi familia, estoy seguro que mi familia va a ser salva. Entonces, automáticamente él cree en eso y, y empieza a orar por mesas, por sillas y empiezan a pasar varias cosas. Entonces, es tan padre que tengas esa fe porque esa fe crea y se manifiesta, ¿sale? Ejemplo, ¿cómo puede ser esta fe en la vida de un maestro? Bueno, que todos empiezan a tener conocimiento de la palabra y a lo mejor esa fe dice, Señor, yo quiero que esta palabra caiga en una tierra fértil y que pueda crecer y eso sucede. En la vida del evangelista, Señor, yo sé que voy a aventar la red y muchas personas van a llegar a tus pies porque voy a aventar esta palabra, voy a hacer este evento. Entonces, esa fe es activa. En la del profeta, Señor, yo sé que esta palabra que acabamos de dar, que viene de ti, se va a cumplir en tiempo y forma. Entonces, ya llega el bebé, ya llega las finanzas, ya crea esto. Ahora, recuerden esto, el que debe de tener la fe es el ministro. En este don, el ministro tiene fe para que se cumpla, porque hay demasiados profetas ahora en la actualidad que solamente dicen cosas que probablemente sí vengan de Dios, pero él no cree que esas sucedan. Entonces, ahí sí está bien cañón, está bien raro todo. Entonces, tenemos que entender que viene así, ¿sale? Estas formas son correctas, tenemos que tener fe. El apóstol cree que todo lo que está haciendo tiene propósito y es un semillero, es un sembrador. Y va a ir y él va a tener fe de que la gente se va a levantar porque está haciendo hijos espirituales, hijos en la fe. ¿Sale? ¿Lo entendimos, familia? Entonces podemos entender las dos fes que están aquí. ¿Sale? Déjalas prendidas todas, hijo. Eso, es que me veía muy negro, ¿no? Muy bien. El don de sanidad. El don de sanidad es algo
exageradamente profundo. Quien posee el don de sanidad no es responsable de que las personas se curen, solo es un instrumento, por lo cual el enfermo no debe tener fe en quien tiene el don, debe de creer en quién. Exactamente. Ok, el problema de las personas que tienen sanidad. Hay un problema muy grande con este don, porque la gente termina idolatrando a la persona. No debería, pero terminan idolatrando. Vamos con ese hermano porque ya parece curandero. Vamos a llevarlo. Con ese sí se va a sanar, porque como que la palabra que dio el pastor, la verdad, no nos funcionó, como que no tenía fe. Entonces, no significa que el pastor no tenga fe, significa que el pastor no ejerce el don. ¿Estamos? Otra vez. No significa que el pastor no tenga fe para sanar a la persona, sino que él no desarrolló el don para. Entonces, muchas veces Dios opera en la vida de muchos de nosotros y te va a pasar. Si te toca de que te llevan un enfermo y tú dices, Señor, pero es que yo no tengo el don. Aquí es donde ejerces, Señor, pero tú eres soberano. Dice tu palabra que por tus llagas nosotros fuimos curados y sanados. Entonces yo voy a orar en tu nombre por la persona. ¿Y qué crees que sucede? La sanidad viene a la vida de la persona. A lo mejor no ejerces el don, pero se activa porque tienes fe de que eso puede pasar. Por eso es que la fe y la sanidad están pegaditas. ¿Sí te diste cuenta? Así está en el texto bíblico, ¿sí? Entonces, así debe de ser. Primero tenemos que tener fe que eso va a pasar y luego oramos por sanidad. ¿Estamos? Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Todos ustedes en el nombre de Jesús pueden sanar? Pero pregunta, ¿todos tienen el don? No. Entonces, si no tenemos el don, pero se está ocupando en sanidad, entonces tenemos que decirle a Dios, Señor, yo te pido que si tú me vas a dar este don, yo lo haga con responsabilidad, que toda la área sea tuya, que yo no me lleve nada de esto, ¿sale? Entonces, eso es lo más importante del don de sanidad. ¿Vamos, familia? Perfecto, muy bien. Vamos al siguiente. Si alguien le puso milagros a su hija, tenga mucho cuidado. Por favor. Ok, muy bien, era broma, mentira. Muy bien, milagros. Es un don que reta a lo extraordinario, que lleva a hechos sorprendentes que no tienen una explicación lógica y científica. Por lo tanto, rebasa la capacidad humana, al igual que con el don de sanidad. Quien hace el milagro es Dios, por lo cual la persona solo es el instrumento por el cual ocurren las cosas. Ok, para mí uno de los personajes que llevó mi vida a tener humildad y sencillez fue el profeta T.B. Joshua. No sé si algunos lo conocieron, un morenito que era que de África y del continente africano, y lo que más me bendijo de él fue en la forma que Dios lo ocupa para hacer milagros y, y profetizar. Y esto es porque él entendió que todo lo que él hace lo hacía más bien para, para exaltar a Cristo, a Dios. Entonces, si Dios en este tiempo a ti te da el don de los milagros, siéntete bendecido porque lo puedes tener, ¿sí? Pero recuerda que esto rebasa todo tipo de lógica y todo acto científico. Dios me ha dado a mí la oportunidad de poder ver milagros. eh, eh, Puedo contarte algunos, y bueno, pero me llevaría algo de tiempo, pero conocemos a alguien en Tampico que después de 10 años de matrimonio Dios les dio un bebé, a un bebé cuando todavía no tenía el llamado así muy fuerte profético. Oramos en un evento, un niño de 1 año y medio que no podía escuchar, ya los doctores ya lo habían canalizado, ya le habían dicho que iba a ocupar aparatos y cuando yo lo tomé, yo le dije, Espíritu de Dios, toma la vida de este pequeño y tú vas a hacer en este día el milagro. Y de repente el niño volvió a verme y empezó a escuchar. Entonces, algo sorprendente en el momento. Yo les puedo decir que a Dios gracias me han pasado estas cosas y bendito sea el Señor porque eso me hizo
creer que Dios está ocupando mi vida. Entonces, hay más milagros, hay otros de cáncer, hay otras cosas bien poderosas que Dios ha hecho y pues podemos ver y seguimos creyendo que Dios es así, ¿sale? Entonces, yo sé que tú puedes tener este don, pero pues échale ganitas, papá, ¿sale? Ah, no es cierto. Sí, tienen que echarle ganas todos. ¿Va? Perfecto, muy bien. Vamos al siguiente. Uf, bueno, ¿tienen dudas hasta aquí? ¿Todos vamos bien, chicos? Sí. Ok, súper. Si alguien tiene alguna duda, ya sabes, me pueden mandar por WhatsApp o puede escribirlo por acá. O si quieren levantar su manita, levanten la manita. Ok, Adrián, tienes una. Ok, a ver, suéltala. Ok, bueno, creo que son dos preguntas. Deja ver si me acuerdo bien. Bueno, la primera es, creo que es un poco atrasada, pero se me ocurrió apenas ahorita, sobre los ministerios. ¿Toda persona que va a la iglesia tiene un ministerio o no todos tienen un ministerio? Ok, si desarrollan el fruto, se activa el don, por supuesto que tiene el ministerio. La gente lo puede desarrollar de esa manera cuando se activan los frutos. Primero se activa el fruto, luego el don y al final el ministerio. Y a tu pregunta, todos tienen ministerio. Ok. Bueno, y la otra es relacionada con ¿qué estamos viendo? Los dones, ¿verdad? Ay, ¿cómo era? No, bueno, sí, no, sígale, paso. Ahorita me acuerdo bien, para plantearla bien chido. Eso es todo. Bueno, más te vale. Ah, eso está bien. Ok, me encanta Adriancito. Perfecto. Ok, vamos a ir a lo siguiente. Palabra profética. Dice la palabra aquí, que todo el que profetiza, ¿sí? Tiene que tener frutos. En pocas palabras, tiene que hacer algo. Y leemos ahí donde escribí lo siguiente. La profecía no es un juicio, tampoco eh, tiene que referirse únicamente a declarar cosas negativas. No obstante, se debe tener mucho cuidado de quien profetice, no contradiga la palabra de Dios, además de que no agarre cosas a lo que Dios está diciendo mediante él. La profecía anticipa hechos futuros y da una palabra que Dios desea comunicar a su pueblo. ¿Recuerdan esta palabra bueno, recuerdan que la profecía tiene cuatro cosas: dirección, revelación, exhortación y consolación. Cuatro cosas en una sola profecía. Ahora, el que profetiza tiene que conocer la palabra, porque la verdad me han salido con, ay Dios de mi vida, tenemos que tener mucho cuidado porque no todos los que tienen revelación son profetas. Tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sale? No todo el que no todo el que diga, ay, es que, mira, te soñé y siento que Dios va a hacer esto contigo y de repente el sueño ni era eso. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, su pastor tiene muy poquita experiencia en lo profético, no sé si son como 18 o 19 años, y ha aprendido cosas en el caminar donde tengo que tener mucho cuidado hasta con lo que digo en el micrófono. Hay cosas que nadie tiene que saber y solamente es muy personal. Hay otras cosas que se declaran y la gente tiene que escucharlas porque debe de haber testigos de la palabra. Pero hoy en día ya cualquiera que se sube al altar y tiene revelación ya le dicen profeta. Teníamos que tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca. Hay otros que la palabra profética la ocupan como un amuleto y desgraciadamente hoy en la actualidad las iglesias están haciendo ídolos de lo profético, igual que en el pasado hicieron ídolos con los músicos. Por eso es que hoy en día hay tantos músicos pederastas, payasos, sangrones, que piden las perlas de la Virgen por ir a un evento. Y, bueno, no, la verdad, no sé qué Dios les va a hacer el día que lleguen a su presencia, porque esto que hacemos no es para ganar dinero. Es correcto que lo que hacemos lo hacemos por amor, pero no para ganancias deshonestas. Entonces, tenemos que tener cuidado. Cuando invitemos a un profeta a la iglesia, yo se los digo de una vez,
sean atentos a la palabra que está primero diciendo desde el altar. En pocas palabras, la predicación. Pongan mucha atención en sus palabras en la predicación. Y si eso los satura, los llena, los mueve, la palabra profética va a ser muy correcta. ¿Sale? Y también tenemos que saber, yo les voy a decir honesto, muy honesto, no invitamos a personas por invitar. Sabemos lo que queremos construir en casa y cuando invitemos a alguien, aprovéchenlo, exprímanlo, contáctenlo, ámenlo, porque sabemos que las personas que vamos a invitar tienen siempre un propósito. No invitamos nada más porque, pues viene de Europa y tiene el don de milagros. No, 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 no. Invitamos a las personas porque anhelamos que construyan cosas en casa y en sus vidas. Entonces vamos a tener cuidado con lo que construyen. ¿Sale? Perfecto, muy bien. No me voy a basar en eso porque está muy profundo lo profético, pero es ahí. ¿Sale? El que profetiza tiene que tener un fruto muy agudo y es la paciencia y el segundo es la humildad. ¿Sale? Son dos muy especiales porque uno es el equilibrio del carácter y el otro es el equilibrio del temperamento. Presten atención porque les voy a hacer muchas preguntas la siguiente semana, ¿sale? Y vamos a pasar algo bien chévere. Ok, siguiente, discernimiento de espíritus. Aquí voy a tener mucho cuidado. Lo leemos y luego les explico. Dice así, quien posee este don tiene la capacidad de reconocer entre el Espíritu Santo y lo que son los demonios o un espíritu demoníaco. Él, a través del Espíritu Santo, reconoce tanto a las personas como ambientes espirituales. ¿Sale? ¿Estamos? Muy bien. Quiero tener mucho cuidado con esto porque hay personas que me ha pasado. Ya estoy viendo cosas ahí en el altar. ¿Y eso qué es? Y el árbol. Y eso se hizo no sé en dónde. Y las esferas son del diablo. Y esta no es la casa de Dios. Me ha pasado. Y otros que ya estoy viendo algo en el atole y estoy viendo algo en el café, mira, las manos de esa persona tiene 6 dedos y es del diablo porque entonces es el 666. Pues pasa, no manches, esas están bien fumadas, pero bueno, el discernimiento de espíritus no es para eso. El discernimiento de espíritu es para a, ver atmósferas y reconocer que lo que está en el lugar tiene que ver como si fuese un espía. ¿Sale? Esta persona actúa de la siguiente manera. Todo ello se desarrolla en un ambiente no solamente profético, sino de oración. El discernimiento de espíritu se desarrolla cuando hay una guerra espiritual. Entonces la persona interpreta, identifica y sabe lo que se está moviendo. ¿Sale? No porque veamos una hermana en minifalda con un escote prolongado, muy ostentoso, ya le vamos a decir que tiene el espíritu de Jezabel. A lo mejor viene arrastrando cadenas de prostitución o de lesbianismo, no lo sé, y en casa tiene que ser sana. O podemos poner muchos ejemplos de personas que han llegado a la iglesia y jamás los juzgamos por su apariencia, porque sabemos que lo que se vive dentro de casa, hay discernimiento de espíritus, pero no condenamos a las personas por tener discernimiento, las ayudamos. También vemos que si vamos a una casa y vamos a orar por algo y Dios nos muestra que hay colguijes, hay vírgenes escondidas, de esas de la Guadalupe, y empezamos a observar todo alrededor, tenemos que tener discernimiento de espíritus para reconocer y quebrantar todo eso. Tampoco su pastor va y dice, no me inviten a esta casa porque aquí está la Guadaluchanga, entonces vamos a quitar todo eso. Nunca, jamás, jamás. Respeto las creencias de las personas y después les digo, ¿quieres tirar esto? Yo te ayudo. Recogemos, pero es voluntario. Nunca va a ser porque mi opinión delante de las personas es que tú tienes al diablo porque tú tienes al Judas de cabeza. O sea, la verdad no. Es falta de conocimiento. Entonces, ¿qué? Marco, quita el Judas. Bueno, es cierto, no. Ok, ya te estoy viendo. Muy bien.
Ok, si lo entendimos, entonces discernimiento de espíritus se mantiene en una atmósfera espiritual y es solamente el reconocimiento de lo que se está moviendo alrededor. ¿Sale? Bueno, antes de pasar a ese, quiero mostrarles algo. ¿Se han dado cuenta que cuando llegan a casa, o sea, a su casa, Cornerstone, sintieron una atmósfera espiritual? Se conecta con la alabanza, con la adoración, aunque todavía no tenemos a los músicos, pero también la palabra se conectan a los músicos y luego la atmósfera que se siente y que se vive alrededor de la palabra nos sacia, nos bendice. Ok, eso es porque los que conocemos y sabemos de discernimiento, espíritus, sabemos cómo atacar cuando alguien viene muy cargado o cuando alguien viene muy mal. No lo juzgamos. La adoración que levantamos contagia, mueve a los demás, porque toda aquella persona que entra a casa tiene que ver una actitud en ti de, wow, ese se está gozando. Voy a poner un ejemplo. ¿Han visto a David cómo se goza? ¿Ok? Pero también han visto a David cuando se queda como paralizado, como en shock. Ok, como si alguien le hubiera, se queda, ok, porque no solamente él está diciendo, hace discierne cosas espirituales, sino que también las escucha. Entonces, en él voy a trabajar de una manera, en otros voy a trabajar de otra, pero les quiero mostrar que todos tenemos discernimiento de espíritus, porque la casa está llena de adoración. Entonces, todos tenemos discernimiento y sabemos cuando alguien viene cargado. Y yo te voy a decir una cosa, a veces un abrazo tuyo para alguien que viene mal puede transformar y trastornarlo y cambiarlo por completo. Y a veces la misma palabra que está en nosotros puede cambiar. Por eso es que la casa se llena de aroma, ¿sale? Eso es gracias a ti. Muy bien. Ok, me gusta la que viene. Lenguas, ¿sale? Sí, ya casi acabamos. Se refiere a la capacidad que tiene el creyente de ministrar o alabar a Dios con diversos idiomas, todos guiados por el Espíritu Santo. Puede ser idiomas comunes o un lenguaje espiritual. Pero es importante destacar que quien tiene este don no lo ocupa cuando desea, sino cuando viene del Espíritu. En pocas palabras, viene de parte de Dios. Ese don de lenguas no lo tienen todos, ¿sale? Porque he escuchado unas loqueras como Rambo saca la bazuca, quema la rama seca, esas cosas, la verdad, también raras. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se activan? Porque aquí van a venir algunas preguntas. Pero quiero mostrarte algo, ¿sale? Luz, yo sé que tienes una pregunta, ahorita la checamos, ¿vale, mija? Ok, quiero mostrarte algo. Todo lo que tiene que ver con un lenguaje espiritual tiene que ser de la siguiente manera. La presencia de Dios se establece en la casa cuando tenemos un sentido de adoración y de alabanza en nuestro ser, un estado de plenitud y se conecta con el Padre. Las lenguas vienen cuando el Espíritu Santo quiere abrazarte, cuidarte, y entonces el Espíritu se manifiesta en ello. Las lenguas no son, escucha bien, para que la gente solamente te escuche, sino que las lenguas quebrantan el espíritu de otras personas, pero también lo ayudan a salir adelante. ¿En qué sentido? En lo espiritual. Lo conectan con Dios. Entonces, cuando Dios está hablando a través de alguien en lenguas, no es para el oído natural, es para el espiritual, es para lo que está dentro de la persona. Y empieza a remover cosas. Ahora, ¿por qué es tan importante adorar o a hacer oraciones en lenguas o tener un momento? Porque también es importante dar ese espacio. La iglesia tiene que reconocer que en su momento, cuando se da el espacio de cántico nuevo, no es porque antes no lo había, sino porque el Espíritu Santo lo quiere hacer. Cuando hay un momento de adoración en lenguas, no es porque el profeta y el pastor lo quieran todos los domingos, porque el Espíritu Santo está anhelando tocar a dos o tres personas y lo que tú hablas, el enemigo no lo escucha porque no entiende ese lenguaje. Entonces, cuando el enemigo o los enemigos están cerca de la persona o viene la persona muy cargada,
tu lenguaje espiritual hace que se empiecen a romper cadenas. O sea, no es nada más hablar por hablar. Tú tienes que sentir que el Espíritu de Dios te llena y lo que tú estás diciendo en lenguas es lo que la gente está recibiendo en lo espiritual. Es lo que tú estás moviendo en esa área, ¿sale? Entonces, eso es el don de lenguas. Para que no digan, este cuate ya está hablando puras loqueras. En una ocasión escuché que también hay el lenguaje demoníaco y solamente los que tienen discernimiento de espíritu van a saber que ese lenguaje que está hablando la persona, si no viene de parte de Dios. ¿Y cómo se siente? En la presencia, en la atmósfera, en lo que estamos creando. Por eso es importante que tú, como congregante y como hijo en la fe, reconozcas cómo es una atmósfera, ¿vale? Cuando venga algo malo, yo sí he callado a gente, ¿eh? Yo sí, a ver, en el nombre de Jesús, quedas mudo, cállate. Tengo que hacerlo porque se quedan mudos. Entonces, ya después te contaré un chisme. ¿Ah? Ok, muy bien. La última interpretación de lenguas. Vamos a lo último. Aunque las lenguas son un acto en donde se muestra plenamente consciente, es decir, que quien las dice comprenda lo que habla el Espíritu. Es por ello que Dios le revela a través de un don lo que la persona que habla en lenguas dice. ¿Cómo se manifiesta esto, pastor? De la siguiente manera. Estos se conectan, estos hablan, pero te voy a explicar qué es. Es totalmente espiritual. Dios me ha dado la oportunidad de poder estar en esta etapa donde escucho una lengua y de repente Dios me dice, esta es la interpretación de lo que esta mujer o de este hombre está diciendo. Entonces, Dios me ha ocupado en esa parte. Es algo maravilloso, es algo muy hermoso porque solamente el Espíritu lo da. No es como que, dijo, saca la bazuca, saya, quema la rama seca. Bueno. Está hablando de un árbol y que va a haber guerra. No, no, eso no es. ¿Sale? Entonces, tiene que ver con algo totalmente divino y angelical, celestial, perdón. Y esto es porque cuando viene esa etapa a la vida de las personas, es porque Dios quiere decir algo. Ok, ¿cómo se manifiesta, familia? Esto se manifiesta cuando el don profético o el profeta no está alineado, cuando no hay una voz, cuando el pastor no sabe profetizar, cuando las personas ahí no saben ni qué rollo con lo profético, entonces Dios va a ocupar a alguien con este don y va a soltar una palabra del cielo. Entonces, el que la está diciendo sabe que viene del Espíritu porque está quebrantado, pero el que la está recibiendo y la va a decir en el idioma, la está declarando porque se está conectando. ¿Sale? Bueno, no es como que escucho una palabra y es que Dios está diciendo esto. No, 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 no. Tiene que estar bien sumergido, ¿ok? Y tiene que saber que lo que está haciendo viene de parte de Dios. Muy bien. ¿Cuánto les pareció bien la clase? Muy bien. Ok, perfecto. Vamos a ir a lo siguiente, familia. Todos estos dones se desarrollan cuando la persona da testimonio de que es un verdadero hijo de Dios. ¿Sale? Ok, vamos a terminar. Este estándar que manejamos en la iglesia tiene que ver con lo que nosotros estamos creciendo. Esta parte de los frutos de los dones y del ministerio es que yo quiero que tú y en ti nazca. Yo anhelo que haya pastores en la iglesia, ¿sí? Y si Dios bendice y levanta pastores de esta casa, bendito sea el Señor. A uno los voy a mandar para Tehuacán, a otros los voy a mandar para Saltillo, Coahuila, a otros los voy a mandar para Europa, no lo sé, ¿verdad? O los mandamos para Detroit o Denver, como quieran, ¿sale? Pero lo más padre de todo es que nazcan y se desarrollen y vivan en íntegra comunión con Dios y que sepan que no es que pese el ministerio, sino que pesen nuestros frutos, que se desarrollen los dones como el Padre nos lo quiere dar y que cuando tengamos el ministerio todo se lo entreguemos al Padre, porque todo es para Él.
nuestro servicio, nuestra vida, lo que somos. ¿Ok? Dios me ha permitido ser ahora pastor y a veces yo peleaba con esto en mi interior porque yo decía, no, es que solamente el ministerio profético, Dios, ya aquí estoy bien, pero yo no soy quien para decirle a Dios, Señor, no me des otro, ¿sale? Y con esto terminamos, porque eh, el profeta no desarrolla todos los dones, desarrolla todos los frutos. El profeta no tiene todos los ministerios, el apóstol no tiene todos los ministerios, ni el pastor, ni el evangelista, ni el maestro. Todos tenemos algo porque construimos el cuerpo de Cristo. Algunos son las patitas, que son el evangelio. Otros son las manos, ¿sí? Que es el apostolado. ¿Sí? Que la maestría. Otros son la cabeza, porque al final, bueno, dice la palabra que la cabeza es Cristo, pero el estado de conciencia es el apóstol, el que va dirigiendo. Otros somos el corazón, que es el pastor, ¿sí? Otros somos la boca, que es lo profético. Entonces, cada uno de nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué tendríamos que estar peleados? ¿O acaso tú agarras a golpes a tu pierna porque no se quiso levantar en la mañana? A lo mejor sí porque te dio un calambre, pero no te maltratas, no la apuñalas. Se trata de unificar el cuerpo de Cristo. Se trata de hacer uno solo, ¿sale? Entonces, a mí me va a dar mucha alegría, mucho gozo si Dios levanta maestros, si Dios levanta pastores, si Dios levanta evangelistas, si Dios levanta nuevos profetas en casa, bendito sea el Señor. Y si nos lleva al apostolado, pues bendito sea su nombre. No es que yo lo desee, es que solamente anhelo que haya crecimiento en casa y que tú digas, Dios, gracias por el ministerio que me diste. ¿Sale? Entonces, muy bien.